¿Existe el oficio de apóstol en la iglesia hoy en día? De eso vamos a estar tratando en esta hora. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. Hola, es una bendición estar conectados de nuevo y en este día vamos a estar tratando de este tema, un tema muy importante del cual nos llegan muchas preguntas ya por meses acá a la oficina y bueno, decidimos hacerlo y bueno, todo lo que voy a estar tratando en este día sobre el tema de apóstoles en la iglesia, si existe el oficio, si hay operación de este don, cómo opera, cómo se manifiesta, o si verdaderamente es algo que ya pasó. Y bueno, yo he escrito sobre este tema en este libro que se lo voy a regalar, dicho sea de paso. Al final le voy a decir cómo obtenerlo. Este libro que se titula Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Ahora, yo no puedo hacer todo esto en un solo video, no puedo, no hay manera, no alcanza el tiempo. Entonces, esto yo lo voy a, aquí hay en realidad 3 temas, pero hoy voy a hablar del primer tema que es apóstoles modernos. ¿Existe el oficio en la iglesia o no existe? Hay mucha controversia en esto, entonces yo quiero aclararlo conforme al texto, conforme a la escritura y veamos a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Bueno, para empezar, en este libro que le dije que al final se lo voy a regalar, le voy a decir cómo obtenerlo, inclusive hay un curso que hemos estado preparando en este tema también y usted puede, le vamos a indicar cómo accesarlo, cómo entrar. Porque esto es parte importante de la teología de ministerios. Este libro habla más que ese tema. No solamente se limita a esto, porque en este libro hablo de lo que es manipulación en general. Y en el libro Jesús sin religión tenemos un capítulo completo que habla de manipulación. El capítulo se titula Religión es manipulación. En ese libro vamos detallando exactamente lo que es religión y lo que es Jesús sin religión. Y hablamos de eso. Parte de esos textos, parte de esos escritos están consolidados acá, por lo menos en un capítulo, que es el capítulo primero de este libro, y que habla de manipulación. Y el capítulo 1, yo no voy a hablar de eso en esta hora, después usted lo puede leer, se titula Religión y Manipulación, una historia desagradable. Y ahí yo hablo de la historia de las guerras religiosas y el esfuerzo de la religión siempre por manipulación y control. Desde la Edad Media, todas las instituciones religiosas, todas las personas que han muerto a causa de las guerras religiosas. De hecho, al final del libro yo doy una lista de guerras religiosas. Ese es el capítulo 1 porque el libro en realidad habla más que el tema de apóstoles. Pero el subtítulo es Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. ¿Por qué razón? Bueno, religión, en toda la historia del cristianismo, religión siempre ha buscado manipular, controlar, poseer a sus seguidores. Y esto sucede por medio de manipulación. Hay diferentes tipos de manipulaciones y yo hablo de esto en otros escritos. Hay manipulación emocional, hay manipulación financiera, hay manipulación espiritual. Son 3 tipos de manipulaciones. O sea, hoy en día, la manipulación del sistema religioso no funciona como funcionaba en la Edad Media. La Edad Media, la iglesia te perseguía, o la iglesia, podemos decir, la institución religiosa, no la iglesia verdadera de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la religión, en el nombre del cristianismo,
Si tú no estabas de acuerdo con ellos, te perseguían. Perseguían a todo el que estaba en desacuerdo, incluyendo a aquellos que, no solamente la religión, no solamente el catolicismo, también los protestantes perseguían. Por ejemplo, aquellos que bautizaban niños eran perseguidos por los protestantes reformados. Y esa es la cuestión de la religión, que si no estás de acuerdo con ellos, entonces te persiguen. Hoy en día estas tendencias de manipulación se han disfrazado con otras caras. Y manipulación durante la historia, manipulación ha sido la columna vertebral del sistema religioso. No, hoy en día no hay inquisiciones. Hoy en día no están llevando a alguien a la hoguera. A los oponentes, a los que se oponen, no lo llevan a la hoguera. Hay una estrategia más ecuménica, un pluralismo, una idea que se ha introducido hoy en día de que todos los caminos llevan a Dios. Y esto va preparando la antesala para una unificación mundial que al final es motivada también por lo mismo, manipulación y control. Estas son las dos cosas, manipulación y control, que motivan ese tipo de unificaciones, sometimientos, etcétera, etcétera. Entonces, otras manipulaciones, otras manifestaciones de lo que es manipulación y control que han tomado forma en corrientes populares hoy en día dentro del mundo evangélico son las de los modernos apóstoles, profetas, obispos, cobertura y diezmo de diezmos. Entonces yo voy a hablar hoy de apóstoles, en otros programas hablaré de la cobertura y de los diezmos de diezmos para dejar todo eso aclarado. El espíritu de este video y del libro no es contender, no es debatir, no es probar de que yo estoy bien y otros están mal, para nada. De hecho, aquí en el libro, en la dedicación, yo escribo algo y se lo voy a leer. Le voy a leer la dedicación del libro. Este humilde volumen es dedicado a todos aquellos que han sido engañados, heridos y manipulados por los falsos ministros que hoy usurpan los púlpitos de nuestra América. Es mi oración que el Señor sane toda herida y restaure su gozo y comunión, que le dirija a una congregación sana y digna de usted. Que usted ha sido herido por gente que se han aprovechado de usted, por gente que le han abusado, que le han saqueado, que le han manipulado y le han controlado. Entonces, mi oración es que este libro y este video y este trabajo y el curso que viene le ayuden a abrir los ojos y salirse de ese sistema de manipulación y verdaderamente ser libre y disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, que es una libertad de gozo, es una libertad de alegría en el espíritu. Y verdaderamente que seamos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, entrando ya en materia, como yo mencioné al principio de este libro algo de esto, cada día me sorprendo más, esto me motiva a hablar del tema, me sorprendo más por la cantidad de personas que se autotitulan apóstoles o profetas o obispos. No, yo no estoy diciendo que estos títulos no están en la Biblia. Vamos a hablar de eso. ¿Dónde están? ¿En qué forma aparecen? Etcétera, etcétera. Pero hoy en día hay un delirio, hay una apostolitis, como dicen por ahí, de ese título, es codiciado el título. Entonces yo quiero explorar y quiero estudiar y quiero ver exactamente lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Cuánto se ha dispersado esto? Si usted va a Facebook, por ejemplo, a las redes sociales, si usted va a la maquinita de búsqueda ahí, a la ventanita, y usted pone la palabra apóstol, usted va a ver que le van a aparecer cientos de apóstoles o personas que usan el título de apóstoles. Es una cantidad bastante grande. Entonces, es interesante hablar de esto. Esta ligereza de usar el título, el nombre, el oficio de esa manera, por los autoproclamados ministros, y son autoproclamados, tengo que decirlo, porque hoy le voy a hablar de cómo es que se sabe si una persona es apóstol o no, cómo se decide.
eso es una de las preguntas que voy a responder acá. ¿Cómo usted sabe, cómo una persona sabe qué es? En otras palabras, solo exhiben por lo regular una ignorancia increíble y un desconocimiento en cuanto a cómo usar correctamente la palabra de verdad. Son ministros, pero no son ministros competentes, ¿sí? Entonces, aquí yo hablo, en este libro, comenzando con la primera pregunta, ¿existe el oficio de apóstol en la Biblia? Bueno, vamos a comenzar por ahí. Sí, existe el oficio de apóstol en la Biblia. Bueno, el oficio de apóstol, claro que existe. Y vamos a ver el orden de cómo el Señor llamó a sus discípulos, cómo llamó a apóstoles, cómo los fue llamando. Si usted viene conmigo, a Lucas capítulo 6, verso 13, dice la palabra de Dios, y cuando era el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor estableció el oficio de apóstol. Él llamó 12, dice aquí, dice el nombre 12 y se escogió a 12. Escuche bien, grabe ese número en la mente, porque vamos a hablar de ese número y de otros números. 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces quiere decir que el Señor llamó a 12 apóstoles. Escríbalo por ahí. El Señor llamó a 12 apóstoles. Luego, cuando Judas se ahorcó, Matías tomó su lugar. Dice Hechos 1:26, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Quiere decir que al ahorcarse Judas, alguien debía tomar su lugar porque el número era redondeado. Tenía que ser un número de 12. Entonces, los apóstoles dijeron, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos aquí, vamos a buscar a alguien, y luego nos enseñan ellos las condiciones y las características que esta persona tenía que tener. Entonces, a los apóstoles, a los apóstoles que él escogió, el Señor les dio una comisión. ¿Cuál fue la comisión de ellos? Y no estamos hablando de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comisión es para toda la iglesia, para todo creyente. No, escuche, a los apóstoles específicamente, el Señor les dio una comisión. ¿Cuál fue la comisión? Establecer el fundamento de la iglesia. Escríbalo por ahí. Establecer el fundamento. Esa era la comisión de los apóstoles, ese es el trabajo de los apóstoles, establecer el fundamento de la iglesia. Y note que cuando digo iglesia no me refiero a religión, porque religión e iglesia no son la misma cosa. Yo hablo de eso en el libro Jesús sin religión. Escuche bien, como dije, estos apóstoles de Jesús, a estos se le dio el trabajo, el llamado, la comisión específica de establecer el fundamento de la iglesia. Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 20, escríbalo bien ahí, yo creo que lo vamos a tener en pantalla. Dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claramente, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesús es la piedra de ángulo y este edificio, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un fundamento. Y ese fundamento le es dado a los apóstoles ponerlo. Estos apóstoles formaban parte de un grupo muy especial y muy limitado, porque eran solamente 12. Cuando murió Judas, no escogieron 12 en su lugar, ni 3, escogieron solamente a uno, Matías. Quiere decir que se completó el número de los 12. Le voy a explicar por qué ese número está cerrado. A estos 12 apóstoles, la Biblia les llama, número 1, apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 simientes. Cuando usted llega a la Nueva Jerusalén, ahí van a ver 12 simientes, escuche bien, cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos son apóstoles del Cordero. Grábese eso. Apóstoles del Cordero son 12. El número es limitado. Ahí en la Nueva Jerusalén usted se da cuenta que son 12 cimientos. No hay 13, no hay 15, son 12. El número está limitado a 12 hombres. Número 2.
también la Biblia les llama apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le llama apóstoles del Cordero y también le llama apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas, capítulo 1, verso 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones para estar en ese grupo de 12 apóstoles? Son los apóstoles del Cordero o apóstoles de Jesucristo. Bueno, esas calificaciones nos las da la palabra de Dios aquí. La primera es que tenían que haber estado juntos con el grupo original de apóstoles. Quiere decir que Matías anduvo con ellos desde el principio. Matías ya era un discípulo y andaba con ellos. O sea, la condición para ser parte de ese apostolado dice que tenían que haber andado con el grupo de ellos desde el principio, todo el tiempo, dice la palabra todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue levantado. ¿Sí? Esa es la condición. En otras palabras, tenían que haber sido un discípulo. Esta persona que iban a escoger tenía que haber sido un discípulo original. ¿Sí? Dice Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, subraya ahí todo el tiempo, no se podían separar, que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Desde que Juan empezó su ministerio, bautizó a los que después pasaron a ser discípulos, primero eran discípulos de Juan, luego pasaron a ser discípulos del Señor. De ese grupo, desde ese entonces, tenía que andar en el grupo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor fue levantado. La segunda condición para ser apóstol del Cordero o apóstol de Jesucristo, tenían que haber sido testigos de su resurrección. Dice ahí en la parte B del verso 22, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1:22, la parte última del texto. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiere decir que tenía que haber andado con ellos desde el principio todo el tiempo y tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. La pregunta mía hoy en día es, ¿hay alguien hoy en día en la tierra, que esté caminando en la tierra, que anduvo hace 2000 años? No, porque nadie tiene 2000 años de edad. O sea, no es posible que una persona de los que están hoy en día en la tierra pueda formar parte de este grupo, porque evidentemente no anduvo con ellos desde el principio, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, y no fue testigo de la resurrección. Ahí queda descalificado todo el mundo fuera de ese grupo. Ahora, estamos hablando de todos los que hoy en día dicen que son apóstoles o se autotitulan apóstoles. Ninguno está en ese grupo. Usted va a decir, bueno, hermano, es que hay otro grupo. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Note bien que este grupo de 12, Pedro llamó ministerio y apostolado a este grupo, a este apostolado. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 25 dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Es decir, que ni aún Pablo calificaba para ser parte de estos, miembros de estos 12. El apóstol Pablo no podía ser parte de los 12 apóstoles. Aquí ya tenemos por deducción algo. ¿Y de dónde sacó el apostolado Pablo? Bueno, vamos a seguir leyendo. A este grupo, a ese apostolado, es a lo que el mismo Pablo llama más adelante el apostolado de la circuncisión. En Gálatas capítulo 2, verso 8, que ni aún Pablo calificaba para estar ahí. El Señor tenía preparado para Pablo otro apostolado diferente, con diferente enfoque y diferente comisión, que se llama el apostolado a la incircuncisión o a los gentiles. En Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Fíjense lo que dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la incircuncisión, actuó también en mí, dice Pablo, para con los gentiles. En otras palabras, para la incircuncisión. Eso quiere decir que hay dos apostolados. O sea,
Note bien esto, este apostolado comprendía a una sola persona, la incircuncisión, a Pablo. Porque Pablo habla en singular. No dice, nos fue dado a nosotros. No, él dice, me fue dado a mí. Este segundo apostolado, que es el apostolado a los gentiles, o el apostolado a la incircuncisión, en este solamente hay una sola persona. En otras palabras, vamos a resumir esto, para entonces poder avanzar a lo que sigue. Existen en la palabra de Dios dos apostolados. Uno, el apostolado para la circuncisión, quiere decir para los judíos, que es limitado a 12 apóstoles. Interesante que Jesús, cuando los envió al principio en los días de su carne, cuando él estaba ministrando en la tierra, él les dijo a ellos, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué razón? Porque Jesús tenía el trabajo para los gentiles, lo tenía apartado para otra persona. Entonces, el apostolado de la circuncisión, o para la circuncisión, o para los judíos, se componía de 12 apóstoles, que son los apóstoles del Señor Jesucristo o los apóstoles del Cordero. El apostolado para la incircuncisión quiere decir para los gentiles o el resto del mundo, limitado a una sola persona, a Pablo. Noten la referencia en singular que el mismo Pablo hace cuando usa esto. Vamos a ver los textos. Dice Pablo en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. No dice nos había sido dada, dice que me había sido dada. Dice que en este apostolado para la incircuncisión, esa gracia le es dada a una persona. Cuando hablo de gracia no hablo de gracia de salvación, hablo de la gracia de ministerio, el poder para poder ejercer el ministerio. Fue dado a una sola persona. Gálatas capítulo 2, verso 2 dice Pablo, el evangelio que predico entre los gentiles, que lo predico, es uno el que lo hace. Luego dice en Gálatas 1:11, dice el evangelio anunciado por mí. Pablo dice, esto lo hago yo. A Pablo le fue encomendado entonces poner el fundamento entre los gentiles. O sea, el fundamento de la iglesia es puesto de dos maneras. Primero, para los judíos, 12 hombres fueron elegidos para poner el fundamento. Para los gentiles, un hombre fue elegido para poner el fundamento. Un apóstol para los gentiles. Es decir, entonces, que hay 12 apóstoles para una nación y un apóstol para todas las naciones. Tremendo. Now, Pablo, ¿cuál es el trabajo de Pablo? El apostolado de Pablo es un apostolado de fundamento. Claro, él no puso el fundamento dentro de la iglesia judía, él puso el fundamento dentro de la iglesia gentil. Y eso lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿a cuántas personas? Dice, me ha sido, una sola persona. Yo, uno solo, no dijo nosotros, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo se atribuye aquí haber puesto el fundamento de la iglesia gentil. Él solo puso el fundamento. ¿Hubieron más apóstoles poniendo fundamento después de Pablo? No. Pablo es el último. Eso es serio. Es el último. En 1 Corintios 15, 8 al 10, usted puede leer, dice Pablo, y al último de todos, dice último, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él es el último y es el más pequeño. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ese nomás el apóstol Pablo dice que él no es digno de ser llamado apóstol. Y se me hace curiosidad que hoy en día hay tanta gente llamándose apóstoles, poniéndose el título de apóstol. Y Pablo dice que él no es digno de llevar ese título. Es un título muy alto y muy grande. ¿Por qué el delirio de tener ese título? Se lo voy a explicar en este video. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo nunca dijo, pusimos el fundamento. Por el contrario, él dijo, puse el fundamento en singular. Es decir, una sola persona. Ya no hay nadie poniendo fundamento. El fundamento está completo, está escrito y es la palabra que hemos recibido. Para nosotros los gentiles, Pablo es el apostolado y él lo recibió directamente de Jesucristo. Entonces, si usted dice, ¿bajo qué apostolado usted está, hermano? Bueno, yo estoy bajo el apostolado de Pablo.
porque soy gentil. ¿Sí? Pablo es mi apóstol. Y si usted es gentil, quiere decir, si no es judío, también Pablo es su apóstol. Ahora, dice Romanos 1:5, por quien recibimos, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahí note la misma palabra que había usado Pedro antes. El apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Quiénes son todas las naciones? Los gentiles. Pablo le llama mi apostolado. Se apropia de ese apostolado. Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, para resumir esta parte, Dios no está poniendo hoy ningún otro fundamento. El fundamento está ya completo, está establecido. Es la palabra de Dios que está completa. Ese es el fundamento. Nadie está hoy poniendo fundamento. Cuando usted va a edificar una casa, vamos a poner un ejemplo. Cuando usted va a edificar una casa, ¿cuántos fundamentos usted pone en esa casa? No, solamente uno. Primero pone el fundamento, ¿verdad? Luego sobre ese fundamento edifica paredes, luego el techo. Pero luego usted no vuelve a poner otro fundamento arriba del techo. El fundamento se pone una sola vez. En una construcción, en una casa, en un edificio, el fundamento se pone una sola vez. Primera de Corintios 3:10, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Repita conmigo, el fundamento ya está puesto. Ya no se puede poner otro fundamento. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿por qué el interés por el oficio? Yo voy a hablar hoy en día y voy a explicar, antes de terminar esta sesión, voy a explicar capítulo 4, verso 11 de Efesios, porque Efesios 4:11 es el texto que usan hoy en día los apóstoles modernos para decir de que su apostolado o que ese ministerio está vivo y que ellos necesitan estar ahí y explican por qué. Yo les voy a explicar lo que dice el texto, vamos a leer el texto en contexto con todo el fundamento, con todo el nuevo pacto, y entonces esto vamos a dejarlo bien establecido, ¿sí? No se vaya, regresamos en 1 minuto y medio, creo, 2 minutos. Ya regresamos. Regresamos en unos instantes. Desarrollo Red. Transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo Red.
equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Estamos de regreso y aquí estamos hablando de por qué el interés del oficio. Antes de hablar de Efesios 4:11 y explicar por qué hay un uso equivocado de ese texto, yo quiero hablar, porque este libro habla de manipulación. ¿Cuál es el delirio de las personas de usar el título de apóstol hoy en día? Y uno de los errores que podemos cometer al discernir esto es irnos al extremo. Irnos al extremo es cuando uno ve un error y se va en dirección contraria. Por ejemplo, hay personas que han visto abusos en los dones del Espíritu y se han ido al otro extremo, decir, bueno, ya no hay dones, ya caducaron. Hay gente que, por ejemplo, con el conocido, famoso evangelio de la prosperidad, que así le llaman, hay gente que se ha disgustado tanto con esos abusos y con esos excesos, y se han ido al otro extremo y decir, bueno, no, Dios no prospera. Está mal. Si usted no puede irse al otro extremo, tenemos que verdaderamente trazar la palabra bien y ver exactamente si hay alguna capacidad, algún carácter apostólico hoy en día. Entonces aquí en este libro yo hablo de los detalles para aclarar a ambos campos. Para los que sostienen que el oficio de apóstol caducó completamente, no quiero cometer el error de irme al extremo y radicalmente cortar todo argumento antes de estudiarlo, por eso lo estamos estudiando. Hoy le voy a decir. Y para los que sostienen la continuidad del oficio, también digo esto, no quiero que el lector tome la idea equivocada y piense que quiero eliminar algo histórico. Vamos a ver todo en el contexto bíblico. No se me vaya, siga conmigo porque esto es importante, ¿sí? ¿Hay figuras en la iglesia del Señor con trascendencia apostólica? Sí, yo puedo decir que hay personas con una estatura tremenda. Gente que ha plantado iglesias, gente que ha establecido, fueron partes de movimientos como dentro de la Reforma. Tenemos hombres de Dios que en el pasado, Dios los usó grandemente. Por ejemplo, Juan Wesley, George Whitefield o Jorge Whitefield, Juan Hus, Charles Finney, Carlos Finney, Spurgeon y muchos otros. Tengo unas diferencias yo teológicas con Finney, pero lo respeto. Pero hubieron hombres así, de esa estatura. En este siglo hemos tenido hombres con mucha capacidad. Yo conozco gente, de hecho yo antes de lanzar el libro yo levanté el teléfono y he llamado gente que yo sé que tienen una capacidad tremenda y son amigos que amo y han plantado iglesias y han demostrado una estatura tremenda dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero hay una característica común dentro de estos hombres de Dios que yo pudiera hacer, tienen una trascendencia apostólica, una estatura de gobierno, pero hay una característica común en estos hombres y es que nunca ellos se autotitulan. Lo más lejos. La gente que Dios más ha usado durante siglos para revolucionar el pensamiento de la iglesia, para crear movimientos misioneros inmensos. Estos hombres nunca siguieron el título de apóstol, nunca se autotitularon. Ellos más bien por el contrario, exaltaban la grandeza de Cristo y laboraron en humildad, nunca trayendo atención a ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy en día el delirio de gente ponerse el título de apóstoles? ¿Cuál es el delirio? Bueno, de cierta forma el título de apóstol viene del término griego apostolos, que significa enviado o mensajero, entre otros términos. En este sentido, cualquier misionero pudiera llamarse apóstol, si quisiera. ¿Por qué? Porque es un enviado y el título significa enviado. O sea, usted le va a dar un sentido ligero a la palabra, un significado ligero, usted puede decir, bueno, entonces cualquier enviado es un apóstol, ¿verdad que sí o no? Es interesante esto, note esto. Porque no solamente la palabra apostolos se interpreta o se traduce como apóstol, también se traduce como enviado o se traduce como mensajero.
Y es interesante que hoy en día nadie usa el título de mensajero. Yo no oigo gente que diga, oh, mensajero fulano de tal, o enviado fulano de tal, digamos, o algo así. No, no existe. Todos tienen una tendencia a querer el título de apóstol. La palabra aparece 89 veces en el Nuevo Testamento, sin embargo, sus distintivos significados o sus distintos significados difieren unos de otros. Hay tantos significados diferentes para esta palabra, porque todos tienen el delirio de titularse como apóstol. ¿Cuál es el delirio? ¿Por qué? Porque el título automáticamente tiene una connotación de poder. Cuando usted se titula apóstol, automáticamente usted está por encima de una jerarquía. Y ese es el problema con la religión. El problema que siempre ha existido con la religión son las jerarquías. Esa es la razón por la guerra religiosa. Es el deseo de control, el deseo de poder. Y eso es lo que sucede, que gente busca el título porque tienen hambre, sed de poder, por estar encima de otros. Y el Evangelio nos enseña todo lo contrario. No se vaya, quédese conmigo. Le voy a explicar por qué. Antes de ir un poco más en esto, quiero hacer una aclaración. Y es lo que aquí yo le llamo verdaderos títulos. Cuando hablo de títulos, debo aclarar algo sobre lo que se llama generalidad y uso. Porque algunos de estos apóstoles modernos, ellos argumentan que si un doctor o un dentista tiene el título de doctor antes de su nombre, ellos también tienen el derecho a ponerse el título de apóstol antes de su nombre. A mí me han dicho, algunos, cuando hemos conversado, pero usted usa el título de doctor. No necesariamente, pero déjeme explicarle algo. Para comenzar, yo no uso el título de doctor ligeramente. Solamente lo uso cuando el protocolo lo merita. Por ejemplo, en algún trabajo de investigación académica, algunas cuestiones biográficas o un panel donde hay se necesita la experiencia credenciales de quién va a hablar en ese panel y te lo piden. Bueno, ¿tú dónde sabes esto que sabes? ¿Cuál es con qué autoridad hablas, no? Académicamente es necesario a veces en varios círculos, en ciertos círculos, usar el título. Una persona que escribe un tratado en una universidad y esta persona tiene lo que es un PhD, un doctorado en filosofía o algo así, lo pone detrás de su nombre porque se necesita saber que esta persona está capacitada para traer esto. Pero hay algo muy interesante en esto. Aún en las personas que usan el título, yo en realidad no estoy interesado en usar título de doctorado y nada. Pero, y lo que tengo es porque, bueno, han sido años de estudios y sacrificio y etcétera. Pero hay algo interesante, que el título de doctor, un doctor es alguien que se ha esforzado por años para completar una carrera. Ha pasado exámenes, ha presentado tesis y ha cumplido con los requisitos de la institución educativa de donde se ha recibido. Existen constancias y trayectoria que hablan por sí mismas. Número 2, el título de doctor es otorgado por una facultad de eruditos de una universidad con autoridad y reputación. La pregunta es, ¿y quién otorga el título de apóstol? Porque el título de doctor, de médico, de dentista, ese título lo otorga una universidad, una mesa directiva, de gente capacitada, que vieron tu esfuerzo, que pasaste todos los exámenes, que hiciste la tesis, hiciste todos los requisitos y al final dijeron, esta persona pasó todo lo que requerimos, o sea, lo vamos a titular, ahora es un doctor. Pregunta mía es para el apóstol, ¿quién lo titula a usted? ¿De dónde salió el título de apóstol? ¿Quién le puso el título de apóstol? ¿Cómo se consigue eso? De eso hablo acá. ¿Quién determina quién es apóstol? Esto, escuche bien, amado, este material está más extendido en el curso, porque el tiempo acá en un programa no lo tengo para extender en todo lo que quisiera, pero en el curso ahí voy punto por punto y extendemos y estudiamos y vamos a profundidad. Para si alguien tiene duda, inscríbase en el curso. Escuche bien, es el capítulo 5 de este libro. ¿Quién determina quién es apóstol? ¿Cómo se determina que una persona es apóstol? Es interesante esto, porque yo estaba en Venezuela, en la amada Venezuela, linda. Esto no es un problema en Venezuela,
solamente. Esto es un problema en Latinoamérica, porque donde quiera que yo viajo en Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica, la gente se anda poniendo títulos. No, yo había terminado de predicar una campaña en un hospital, era ¿cómo se dice? El auditorium de un hospital. Tuvimos un tiempo hermoso en el Señor, muchos vinieron a Cristo y el Señor hizo cosas lindas esa noche. Cuando yo termino, la persona que me estaba manejando, que me estaba llevando de un lugar a otro, que estaba dirigiendo, me dice, hermano Pérez, le van a llevar al hotel. Yo me estaba hospedando en un hotel ahí en la ciudad, un hotel muy bonito. Dice, el apóstol fulano de tal, él lo va a recoger en unos minutos y lo va a llevar al hotel. Yo dije, wow, qué privilegio. ¿Se imagina usted que un apóstol lo vaya a recoger a usted y llevarlo a un lugar? Eso es algo tremendo. Ser transportado por un apóstol. Y bueno, en unos minutos llega el nombrado apóstol y llega en un taxi y era el taxista. Bueno, me subo en el taxi. Hola, ¿cómo está? Bendiciones, un gusto conocerle. Bueno, dígame, le dije. ¿Qué ha hecho? Hábleme de su ministerio. ¿Qué ha hecho usted? ¿Dónde pastorea? ¿Qué ha plantado? ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuál es su trayectoria? Porque para tener un título así, oiga, díceme, bueno, yo no pastoreo en ningún lugar, me dice. ¿Era? No, yo no pastoreo en ningún lugar. ¿Y ha plantado iglesias? ¿Has hecho algo? No he hecho nada. Y le pregunté, ¿de dónde vino el título de apóstol? Oh, dice, es que el profeta fulano de tal, él vino y me ungió como apóstol. Me nombró y me ungió como apóstol, me declaró apóstol. Yo le dije, bueno, le voy a decir algo. La cuestión es que ni él es profeta, ni usted es apóstol. Ninguno son nada. Y el hombre abrió los ojos así como diciendo, ¿cómo? No, usted es un taxista. Ahora, eso es honroso. Es un oficio honroso. Ser un taxista es un noble oficio. Es un buen oficio, una buena profesión. Pero usted no es apóstol. ¿Sí? Pero eso, tristemente, ese es el pan nuestro de cada día. Eso, así como yo lo veo en Latinoamérica. Alguien viene con un pomo de aceite, le echa aceite a usted en la cabeza y lo unge. Y le declara, le profetiza el ministerio. ¿Sabe que eso de profetizar ministerio, eso no es bíblico? De andar por ahí viajando y profetizándole a la gente cosas. Mire, mal uso completamente, mal uso. Parece descabellada y ridícula la idea, pero esto es algo que hoy en día es común. Alguien viene con un pomo de aceite, supuestamente unge a otro neófito y automáticamente este otro ya es apóstol. Wow. Esto hace que ignorantes estén sobre los púlpitos hablando disparates, saqueando, robando, manipulando, haciendo mercadería de los santos, que por falta de entendimiento se someten al yugo y se dejan explotar. A estos, dice la palabra de Dios, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. La próxima vez que usted ve a alguien que se titula o se autotitula apóstol, la pregunta es, ¿quién te hizo apóstol? Y si te dice, bueno, es que alguien me lo profetizó o me ungieron de apóstol, usted sabe bien que la persona está en error, completamente está en error. De esa persona usted tiene que huir, tiene que apartarse de esa persona. Y si usted dice, hermano, pero es que mi iglesia y la persona que me pastorea a mí es un apóstol. No es apóstol. Si se anda autotitulando, esa es una evidencia de que no lo es. Aun si una persona tiene capacidad apostólica, si una persona tiene la capacidad de gobierno, la capacidad de plantar iglesias, algo inmenso, esa persona no está interesada en usar títulos. Por lo regular, los neófitos son los que andan usando títulos. Usted tiene que huir de ahí. ¿Cómo? Órele a Dios. Póngase a orarle al Señor que le lleve a una iglesia de palabra, una iglesia donde el evangelio es predicado sin manipulaciones. Entonces yo le invito a salir de ahí. Es mi oración que el Señor le lleve a un lugar sano. Porque usted está bajo la manipulación de una persona que usa métodos de manipulación, de lo cual yo voy a hablar más adelante en otros videos, como la cobertura apostólica, porque estos dan cobertura a la gente a cambio de
que viene siendo como una cierta protección, ¿no?, espiritual, a cambio de que le envíen los diezmos, el 10% de lo que entra en ese lugar. Entonces el reino se va agrandando, ¿sí? Entonces esto de la cobertura es una cuestión también de lo cual debo hablar. Es necesario que hable sobre esto porque hay una gran manipulación en estas áreas, pero por medio de la palabra de Dios vamos a ir destrozando esos malos fundamentos, ¿sí? Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra cosa más, antes de entrar en Efesios 4:11, otra cosa más. El deseo de ser servidos. ¿Por qué el interés del título de apóstol? Porque la gente codicia el respeto, codicia la posición de autoridad. Y esta trae ciertos beneficios. Uno de ellos es ser servidos. La pregunta es, o más bien, la cuestión es, ¿nos llamó el Señor a ser servidos o a servir? Marcos 10, 42, 43, miren lo que dice el Señor. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y eso es lo que hacen los apóstoles modernos. Se enseñorean de la gente. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A esto es lo que yo le llamo servir debajo. El verdadero ministro de Cristo siempre se posiciona por debajo de los santos, no por encima. Nunca por encima. El ministerio es servir las mesas, es estar debajo. Ese es el liderazgo. Cuando tú eres líder, cuando Dios te ha llamado a guiar a otros, tú los sirves desde abajo. Ese es el verdadero lugar donde una persona debe estar, no por encima. Hoy en día usted ve que estos apóstoles algunos hasta guardaespaldas traen y nadie los quiere matar. Y cuidado, si los sirven y le sujetan su traje como si fueran dioses. Esto es puro orgullo, jactancia. Esto es un espíritu que ha entrado en la iglesia y está haciendo mucho daño. Jerarquías. Ya habíamos sido libres de eso en la Reforma, pero eso regresó con otra cara. El ejemplo de Pablo. Pablo jamás, nunca. Pablo es un verdadero apóstol. Es el apóstol de la incircuncisión. Un apóstol de Cristo. Jamás impuso cargas o exigencias. No daba órdenes, mas pedía las cosas sin poner presión. Con amor, en humildad. Pedía las cosas como de favor. 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Fíjense que el apóstol Pablo jamás le pidió, a ninguna de las iglesias que él plantó, él les pidió dinero. No andaba diciéndole, no les impuso, no les dijo, déjeme decirlo bien, no les dijo, me tienen que mandar el 10% del 10%. Nunca. Y de eso voy a hablar más adelante en detalle, en otro video. Pero a Pablo jamás exigió nada. Ni se apoderaba de las iglesias, ni les exigía, ni les ponía listas de exigencia, nada. Dice no como de exigencia. Nota la frase, no como de exigencia. 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda. Fíjense, no daba órdenes Pablo. Pablo rogaba, pedía las cosas. A aquellas iglesias a quien él había plantado, cuando él les pedía algo, se lo pedía, no se lo exigía. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, Romanos 15:30. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que... Romanos 16:17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, 1 Corintios 10:10. Por tanto, os ruego que me imitéis, 1 Corintios 4:16. Dice aquí, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio servir a los santos, lavar los pies de los santos, es un privilegio. Entiéndame la frase.
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. 2 Corintios 10:11. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. O sea, Pablo pedía las cosas, no exigía, no las imponía. Autoridad verdaderamente está mal representada cuando usted ve que alguien se siente en un trono, que se pone por encima de los santos y le está exigiendo cosas. O sea, hay una evidencia, y aquí yo quiero decir algo. Y hay muchos textos más que prueban esto. Y de esto entro más en estudios más avanzados. Pero aquí hay una advertencia, amado. Para usted, lector, para usted que me está viendo, si un ministro viene exigiendo, obligando, amenazando, entonces ya usted sabe que el tal es manipulador. Usted tiene que alejarse de esa persona. Aléjese de los tales. Para el argumento del capítulo 4 de Efesios, verso 11. Porque este es el texto que más usan los apóstoles modernos. Y yo quiero hablar de este texto por unos minutos y situarlo en contexto. Y esto es, y aquí hablo en el capítulo 7, de la continuidad del oficio de apóstol. ¿Qué pasó con Efesios 4:11? Por lo regular, casi todos los que hoy en día dicen en ser apóstoles usan el versículo aislándolo del resto de los versículos que le he mencionado antes y leyéndolo aplicativamente al tiempo presente. O sea, vamos a ver exactamente de qué está hablando el texto. Vamos al texto. Efesios 4:11. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Habla de 5 oficios. Hoy en día se le llama el oficio de 5 doble S, o en inglés se dice fivefold ministry. El razonamiento que ellos usan para obligar a este texto, que este texto sea aplicable a ellos en el presente, está en los versos que siguen. Vamos a ver los versos que siguen. Efesios 4:12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ellos dicen, bueno, hermano, como todavía la iglesia no ha llegado a la perfección y a la unidad, pues entonces el ministerio de apóstoles está presente. Ellos dicen, mientras la iglesia no llega a la unidad, se necesitan los apóstoles. O mientras la iglesia no llega a la perfección, se necesitan los apóstoles. Esa es la manera en que lo razonan. Este razonamiento es inválido. El fundamento establecido por los apóstoles y profetas es un testamento completo. Efesios 4:11 nos dice que fue a quienes Dios usó. Dios usó para establecer ese fundamento apóstoles, profetas. Pero escuche bien esto. Apóstoles y profetas están dentro del grupo de ministerios que el Señor ha usado durante todo el proceso de la iglesia. Como cuando usted edifica una casa, dije anteriormente, a unos los usó en una cosa, a otros los usa en otra cosa. A unos los usó para poner fundamentos, a otros los usó para continuidad. Lo que sucede es que aquí habla de todos. El texto reúne a todos los ministerios, o por lo menos los oficios principales que Dios ha usado durante los tiempos para edificar su iglesia. Dios menciona los ministerios que han operado en el transcurso y durante la edad de la iglesia, por etapas. Los apóstoles tuvieron su etapa. Luego Pablo, estoy hablando de los 12, ellos tuvieron su etapa. Luego Pablo estableció gobierno de los ancianos. Fíjense que Pablo estableció gobiernos de ancianos, y de eso yo hablo más adelante. Estableció gobiernos de ancianos porque las iglesias, después que las plantaba, después que se fundaban, tenían un gobierno autónomo. Cada iglesia tenía una autonomía, tenía sus propios ancianos, y esos ancianos eran quienes gobernaban y quienes servían a la iglesia local. Quiere decir que Pablo no estaba sometiendo iglesias bajo él o bajo su cobertura. Más bien les daba libertad para que esas congregaciones operaran autónomamente cada una. Y se estableció una autonomía congregacional, donde los ancianos locales eran quienes dirigían la vida de la iglesia local o de la congregación local. Entonces,
han existido un número de ministerios durante las diferentes etapas de la iglesia. Unos ministerios tenían la tarea de establecer fundamentos, como los apóstoles. Ya establecido ese fundamento, otros tipos de ministerios tuvieron la labor de dar continuidad o han tenido la labor de dar continuidad. Pablo dijo, escúcheme bien, y esto lo voy a aclarar bien. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Quiere decir que alguien tiene el trabajo de edificar sobre el fundamento que Pablo puso. Otros ministerios han edificado encima, han dado continuidad. ¿Cuáles son esos ministerios? Bueno, hay un número de ministerios que han edificado sobre el fundamento que puso Pablo. Hay ancianos, hay pastores, maestros, hay diáconos, etcétera, etcétera. Ellos dirían, pero los ministerios de apóstol y profeta están en la misma lista de evangelistas, pastor y maestro. Quiere decir, uno de los argumentos que usan los apóstoles modernos es que ellos dicen, bueno, si ellos se pueden llamar pastores, evangelistas y maestros, yo me puedo llamar apóstol. Pues note bien esto, que evangelistas, pastores y maestros no están en la lista de ministerios de fundación. Ahí en Efesios, donde el apóstol Pablo nos dice que el Señor puso sobre el fundamento sobre apóstoles y profetas. Ahí no dice sobre evangelistas, no dice sobre pastores, no habla tampoco de maestros. ¿Por qué razón? Porque pastores, evangelistas y maestros no pusieron ningún fundamento. ¿Me está siguiendo? Son ministerios de continuidad. Apóstoles y profetas tuvieron el trabajo de poner fundamento. Pastores, evangelistas y maestros tienen el trabajo de seguimiento, de seguir, de pastorear, de cuidar, usando la palabra, el fundamento que ya está escrito, que ya está completo, ya está puesto. Entonces, ellos no están en la lista. Estos son ministerios de continuidad. Edificados, Efesios 2:20 dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la pregunta es, ¿usted ha puesto fundamento alguno? No. ¿Puede llamarse usted pastor, evangelista y maestro? Claro. ¿Por qué razón? Porque pastor, evangelista y maestro no han puesto fundamento. Ellos edifican encima. ¿Puede usar el título usted de apóstol? No. ¿Por qué razón? Porque el apóstol es un oficio de fundamento y el fundamento ya está puesto. Yo no quiero echar por tierra el trabajo de aquellos misioneros que han plantado iglesias, que han establecido iglesias, que tienen un respeto dentro del cuerpo de Cristo. Pero vuelvo a decir otra vez, esta gente no está interesada en que usted le llame apóstol. Los más grandes, los que más trabajo han hecho, los que más se han sacrificado, los que más bien han hecho al cuerpo de Cristo, ellos no andan buscando títulos. Note eso. Y eso es una característica buena de un siervo. Pero yo no quiero entrar en conflicto de que yo estoy bien, usted está mal. Para algunos es mucho difícil. Hay gente muy linda que por desconocimiento alguien le profetizó un título y ellos lo aceptaron. Y eso me duele. Mi trabajo es ayudarle a salirse de ahí. Si usted vinieron y le profetizaron, le echaron aceite arriba de la cabeza y lo ungieron y le dijeron, usted es apóstol. Yo quiero decirle una cosa, amado. En esta hora yo puedo llamarte a venir al arrepentimiento. Venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname, equivocadamente acepté algo que verdaderamente tú no me has dado. Y en esta hora yo te pido que vengamos delante del Señor y aceptemos la sencillez. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía sencillez. Yo no quiero poner en vergüenza a aquellos que andan usando el título por desconocimiento. Aquellos que no saben o lo aprendieron porque alguien los enseñó mal. Y mi trabajo es corregir lo deficiente en esto. Y en esta hora tú puedes regresar. Y dejar esa cuestión de autotítulos y de jerarquías y de poder y el halago de los hombres y regresar a la sencillez. Yo he visto gente hacer esto. Vi a una persona allá en un país en Latinoamérica que le habían dicho que era apóstol y se le fue a la cabeza y lo estaban sirviendo como apóstol y tenía tocado de espaldas. Hasta que un día se dio cuenta del error en que estaba, vino delante el Señor, se arrepintió. Hoy en día es un pastor feliz, está sirviendo a una congregación inmensa. Es una mega iglesia creciente. Tenía un avión y lo vendió y ese dinero lo donó al trabajo de misiones. Él no necesitaba un avión. En realidad era vanagloria, pero lo aceptó, se arrepintió, se humilló
y regresó al camino. Y si tú en esta hora has estado usando ese título por error, porque es desconocimiento, porque alguien simplemente te lo profetizó, en esta hora yo te pido que vengamos al Señor, ¿sí? Yo voy a orar contigo en un par de minutos, pero quiero decirle que esto lo voy a continuar, este tema. Voy a hablar de la cobertura y el diezmo de diezmos en otro video, posiblemente 2 videos más, no sé. Voy a hablar de eso y ya redondeamos la idea completa. Para más profundidad en lo que yo hablé en cuanto a la perfección y lo que es teología buena, usted puede ver información sobre el curso que tenemos por ahí. El libro este es gratis, usted lo puede obtener, ya que yo ore. Allá abajo hay un enlace, yo le pido a usted que lo descargue, es completamente gratis, usted lo puede leer en calma y analizar todo. Déjeme sus comentarios ahí debajo, si esto es de bendición para su vida, si esto le abre los ojos, si esto le ayuda. Deje su comentario ahí abajo. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, deje su comentario ahí abajo. Síganos, suscríbase aquí al video. Ahí debajo hay un botoncito, usted se puede suscribir para poder recibir notificaciones de otros videos que estamos haciendo. Continuamente estamos sacando videos nuevos y si usted se suscribe a este canal, usted va a recibir notificaciones continuas de todo lo que hacemos. Tenemos devocionales, estudios continuamente, anuncios de material gratis. A veces regalamos libros y materiales para crecer en la fe, ¿sí? Vamos a orar en esta hora. Si tú por error has estado en este desvío y has estado autotitulándote o alguien te ha llamado títulos que han elevado el ego, pero en tu corazón tú sabes que no es lo que tú quieres servir al Señor. Tú quieres servir al Señor con sencillez y tú no estás interesado en títulos, verdaderamente, más bien eso te estorba. En esta hora vamos a ponerlo delante del Señor, ¿sí? Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, venimos delante de ti. Dependemos de ti, Padre. Yo presento delante de ti, a todos estos ministros que por error en algún momento se han desviado y que otros los han desviado y les han puesto títulos que solamente traen vanagloria, que traen un producto que eleva el ego. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú nos sanes, que tú nos perdones, Señor, por habernos elevado, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a servir las mesas. Ayúdanos, Señor, a tomar la posición de siervos, de sirvientes, de alguien que está por debajo del rebaño. Ayúdanos, Padre, a servir a los santos con sencillez de corazón y en humildad, Señor. Pedimos perdón, Señor, por todas esas transgresiones, por habernos creído, por haber creído en nosotros mismos mucho más allá de lo que la palabra dice, Señor. Pido que nos perdones, Padre Celestial. Estamos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a todos esos santos, a todos esos ministros lindos, Señor, que quieren corregir cualquier deficiencia doctrinal y estar asentados y fundados en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amados, bendigo su vida. Recuerda, ahí está el libro gratis. Y bueno, hay información sobre cursos para crecer en la fe. Ahí tenemos la Escuela de Liderazgo Internacional, que es para instruir líderes en todo el continente. Cientos están siendo preparados. Tenemos también la Facultad de Teología Latinoamericana para fundarnos en buena palabra de Dios, en buena teología, y que no podamos ser engañados por cualquier viento de doctrina, sino que sirvamos a la iglesia del Señor con buena palabra. Bendigo su vida y nos vemos pronto aquí mismo. Bendiciones de lo alto. Para más información visítenos en japerez.com.